Bueno, en primer lugar, daros las gracias a vosotros por haberme invitado a venir, que organizar este tipo de cosas no es nada fácil, lo sé por experiencia, y eso, que lo estáis haciendo muy bien, no solo por el evento, sino por toda la comunidad que se está haciendo aquí en torno a Python. Bueno, la charla va de IOPS con Python. Vamos a discutir primero qué significa eso, si es algo nuevo o no, y ver, la idea es ver una serie de casos de uso realistas donde esto tiene sentido y a ver si os convenzo de que realmente lo tiene. Como ya me han presentado, soy físico de formación. Estuve durante unos cuantos años en el grupo de física nuclear, en el mundo de la investigación, haciendo cosas divertidas con algoritmos evolutivos, trabajamos en un grupo con imagen médica, planificación de tratamiento para radioterapia, cosas como muy de science de verdad, ¿no? Cuando no había pasta para eso, pues me tuve que ir al mundo de DevOps. A mí ya siempre me gustó el mundo Linux, desde que empecé a juguetear con ello en la universidad. Y en este grupo de investigación, en realidad, ya me dedicaba a esas cosas. Y cuando tuve que pagar la hipoteca, pues acabé en Blue Telecom Consulting haciendo un trabajo muy de DevOps, de automatización de instalaciones con Python. Una cosa muy de sota, caballo y rey, de operaciones, donde no había nada de esto de ciencia, de data science, ni nada parecido. Pero cuando fui evolucionando como DevOps y viendo las necesidades de proyectos, nos fuimos dando cuenta de la importancia que tenía la monitorización en todo esto y cómo haciendo una analítica avanzada de los datos que tenías de monitorización podías mejorar lo que hacías en automatización y empezar a hacer cosas más divertidas. Y luego, después de esa etapa en Blue, me vine a Intelligence y aquí ya estoy explotando más las dos ramas. En Intelligence somos una empresa de inteligencia artificial y desarrollo de software, como dos ramas paralelas, y mi intención, mi objetivo es siempre mezclar los dos mundos, que es de lo que va esto del IOPS, es decir, utilizar cosas de inteligencia artificial dentro de lo que es no solo el desarrollo de software, sino las operaciones en general. IOPS, si lo buscáis en Google, en Wikipedia, pues acabaréis en la web en realidad, la definición de lo que llaman ITOA, que es IT Operations Analytics, es decir, es analítica avanzada basada en los datos de operaciones. Pero ahí ya sí que se menciona como tal el término IOPS. Y en realidad la definición, lo primero que nos viene a la cabeza es el Artificial Intelligence for IT Operation, es decir, el AI de Artificial Intelligence, pero realmente la definición que a mí me gusta y la que era la original era Algorithmic IT Operations. La inteligencia artificial es una herramienta y puede aportar cosas, pero no se trata de eso, ese no es el objetivo. Bueno, hay muchísimos aspectos de esto que tienen que ver con mezclar datos de negocio con los datos de operaciones y sacar no solo métricas útiles para lo que es el mantenimiento de los entornos, sino para otro tipo de cosas. El concepto de DevOps yo creo que ya todo el mundo lo tiene muy asumido, muy claro, y es el sota, caballo y rey del día a día. Hemos cogido la parte de desarrollo y la gente de operaciones, que siempre eran equipos diferentes. Y ahora hemos creado la figura del DevOps, que sabe de desarrollo, sabe de operaciones. Las buenas prácticas que usábamos en desarrollo, de integración continua, de todo esto, nos lo llevamos a operaciones y creamos eso que ahora llaman infraestructura como código, pues eso, una automatización más inteligente en la que defines los entornos como objetos de software prácticamente. Pues si ese concepto ya está bien asumido, pues la idea es, vamos a intentar mezclar eso con la parte de Data Science, de inteligencia artificial y de Machine Learning, que está como en otro mundo aparte y que tanto en nuestra empresa como en todos los grupos donde he trabajado, los grupos de trabajo de diferentes empresas, el equipo de data es otro equipo. La gente de Business Intelligence es otra gente, no está integrada con la gente de operaciones, ni con los DevOps, ni con nadie. Entonces, en este camino de
querer fusionar DevOps con Data Science, pues hay una vertiente que es lo que llaman, esto es un batiburrillo de siglas horrible, pero los llaman DataOps y los llaman MLOps, que no tienen nada que ver con IOps, es exactamente lo contrario. Lo que hacen este tipo de vamos a llamarlo perfiles, pero en realidad son definiciones un poco absurdas, es utilizar las herramientas que tenemos en DevOps para hacer Data Science. Es decir, hacer Data Science con una integración continua, continuous delivery, los modelos tenerlos bien versionados, ese tipo de cosas que no son triviales, que no son fáciles de hacer y que están también creciendo mucho en el mundo de hoy. Entonces, estos dos grupos lo que tienen es como objetivo hacer Data Science, como herramienta coger las cosas de DevOps. Y donde yo me quiero centrar es en el otro lado, que es la parte de lo que yo en su momento llamaba Data Driven DevOps, y ahora parece que lo que está cogiendo auge y lo que está empezando a hacerse un poco más estándar es el término de IOps, que es exactamente lo contrario. El objetivo es hacer DevOps, el objetivo es automatizar cosas, mantener entornos, y las herramientas son las que utilizamos del Data Science. Al final, todas estas definiciones son cosas un poco medio absurdas, tienen su sentido, por supuesto, pero que en el fondo, cuando te vas a un proyecto de verdad, a un cliente, lo vas a mezclar todo y vas a utilizar las cosas pues, para lo que puedas. Gartner, esto es el informe de Gartner de este año pasado, las tendencias top que iban a impactar, según ellos, para operaciones en 2019, es decir, en qué tiene que invertir una empresa para ser puntera si quiere hacer operaciones, pensando en operaciones de IT. Y el segundo punto que marcan ahí es Artificial Intelligence. Es decir, la inteligencia artificial en operaciones no es ya una paja mental de 4 frikis, sino que Gartner dice que esto es el futuro y que va a haber un montón de pasta metida en eso. Y los de Gartner no se suelen equivocar fácilmente ni decir las cosas de manera alegre. Estos resultados me parecieron bastante divertidos, son de Turbonomics, también de 2019 ya, o sea, es fresquito. Y aquí están hablando es lo que llaman el buzzword bingo, es decir, de un montón de términos de estos que usan los comerciales y los managers para hacerse los guays cuando hacen presentaciones. Pues se hizo un estudio con gente de verdad y para ver pues, si realmente eso te parece algo realista, algo que alguna vez funcionará pero que de momento no existe y este tipo de cosas. Pues si veis el de DevOps arriba a la derecha, por ejemplo, veis que ya todo el mundo asume que eso es una realidad, eso siempre ha sido así, funciona bien, es un término que tiene sentido. Y el de IOps está todavía bastante en entredicho. Es como mucha palabrería barata, eso de la inteligencia artificial es muy guay, pero a mí en operaciones yo hago las cosas con las manos, no con cajas negras. Entonces yo voy a intentar convenceros un poco de que realmente eso sí que tiene sentido, que tenemos que irnos hacia el lado verde y que vamos en ese camino. En cuanto a tendencias en Google, estos son simplemente búsquedas del término IOps. Y si os fijáis, hasta finales de 2016, principios de 2017, prácticamente no existía el término. Nació en torno a esas fechas. Y ha tenido un crecimiento, bueno, si miráis no se ven muy bien los ejes, pero el número de búsquedas son pequeñas. Todavía no es una cosa que esto sea un hype ahí muy chulo. Es algo que se está empezando a hablar de ello. Y siguiendo con tendencias y cambiando un poquito de términos, pensando en Python, es exactamente en el mismo sitio, estamos mirándolo en Google, búsquedas en Google, pues el interés a lo largo del tiempo de Python frente a Java, en este caso, que ha sido como el enemigo histórico, pues vemos que ya estamos llegando a hacer el sorpaso. Es decir, he tratado de deciros que esto empieza a crecer, esto del IOps y estas cosas empieza a crecer y que Python está cogiendo una relevancia importante.
Esto es la encuesta de Stack Overflow, donde de nuevo vemos que en Stack Overflow el crecimiento de Python es brutal. O sea, el hype que está teniendo Python en estos momentos frente a otras cosas es muy grande. Y todo eso gracias principalmente al Data Science. O sea, cuando empieza a desarrollarse todo el Data Science es cuando empieza Python a despegar de una manera brutal. También con el DevOps, pero sobre todo a raíz del empuje de Data Science. Y respecto a estos, bueno, otros resultados también de Stack Overflow de 2019, el Python es el lenguaje más amado y uno de los más, uno de los más amados y uno de los más demandados. Es decir, a la gente le gusta y no solo le gusta, sino que es útil. O sea, sirve para ganar dinero y para que te contraten en una empresa. Ok. Os he plantado por ahí un par de cosas. Tenemos el pollo de goma y la polea, ¿vale? Dos cosas que aparentemente inconexas y ahora voy a intentar que todo lo que os he contado encaje y tenga algún sentido y sirva para algo, ¿vale? Machine Learning para DevOps, que es el concepto que estamos usando. O sea, ¿puede un tío que es un desarrollador que se ha dedicado a programar en Java toda su vida, ahora se ha empezado a meter con Python, está haciendo cositas de DevOps porque tiene que automatizar sus procesos y hace sus pipelines, tal? ¿Puede esa persona hacer algo de Data Science y sacarle chicha? Entonces, a mí me gusta mucho este chiste de Stack Overflow porque es que es la realidad. O sea, salvo que seas de verdad un data scientist que se dedica a desarrollar nuevos algoritmos, el 95% de lo que se hace de machine learning y de inteligencia artificial es esto. Es coger los modelos que están desarrollados, meterle datos por un lado, intentar sacar resultados por el otro y probar a ajustar los modelos de alguna manera, muchas veces de manera completamente aleatoria. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué necesita saber realmente alguien que tenga un perfil tipo DevOps, que no tiene por qué saber ni siquiera nada de Python, para poder sacarle chicha al Machine Learning? Y voy a intentar contaros pues, 3 casos de uso muy concretitos. Ahora ya me dejo de nubes, de palabrería barata, me voy a ir al día a día, a proyectos de verdad, a problemas de verdad y para qué me puede servir Data Science en un proceso de DevOps. Y voy a intentar mostraros 3 ejemplos que me parecen bastante claros y sencillos. El primero tiene que ver con ser proactivo, o sea, hacer analítica predictiva, monitorizar lo que estás manejando, tu infraestructura o tus KPIs de negocio o lo que sea y modelar de alguna manera con herramientas de Machine Learning lo que quieres hacer, cómo quieres mejorar o cómo puedes automatizar las cosas. Vale. Os voy a pintar aquí un stack que he intentado que sea, además, 100% Python. Empezamos por la parte de monitorización. Synken es una plataforma, una especie de clon de Nagios, digamos, o algo que hace lo mismo que un Nagios de toda la vida, pero que es puro Python. O sea, ahí podemos hacer toda la monitorización del sistema. GRR es otra herramienta que sirve más para hacer análisis forenses de sistemas y o sea, análisis a posteriori de ataques, cosas así. Pero vamos, hay herramientas. Lo único que quiero decir es que hay herramientas muy potentes en Python que nos permiten tener controlados nuestros entornos, tener controlada nuestra infraestructura, tener controlados nuestros KPIs de negocio, monitorizado todo, saber qué está pasando en mis sistemas. Por supuesto, en Python hay herramientas para hacer analítica de esos KPIs. Tenemos pandas para las time series, que lo hace prácticamente solo, y tenemos el saco de herramientas que es scikit-learn, en el que le meto cosas por un lado, lo agito y por el otro lado salen resultados razonables. Y después tenemos pues, Ansible como el paradigma en el mundo Python de la automatización. O sea, desde OpenStack hasta pues, cualquier entorno Kubernetes, al final todos acaban automatizándose con herramientas de DevOps y Ansible es uno de los principales actores en este mundo y es todo Python. O sea, tenemos un stack completo de Python en el que podemos monitorizar las cosas, analizar lo que está pasando
y automatizar las acciones que queremos hacer para conseguir ese objetivo del zero touch que se dice tanto en infrastructure. O sea, que nuestra infraestructura se cuide sola y no necesita gente pendiente de vigilarla. Esto es un ejemplo muy tonto, muy sencillo, pero que es real y que a veces da una muestra del poco cuidado que tenemos muchas veces con la monitorización de nuestros entornos. Estos son KPIs de negocio, como veis, pues yo que sé, volumen de tráfico de SMS y de voz de un cierto operador, digamos, de telefonía. Y vemos que tenemos, ahí en nuestras gráficas, tenemos unos perfiles diarios que tienen un par de gibas así en cada día, que tienen un comportamiento, pues parece bastante sencillo. Tenemos los puntitos en azul, en verde las estimaciones, y en este ejemplo que he marcado en rojo hay un incidente de tráfico en el que baja el tráfico. O sea, ha pasado algo en el sistema, lo que sea, y ha habido un pico hacia abajo claro. Típicamente, lo que yo me he encontrado en mi experiencia trabajando en este tipo de entornos es que ese tipo de incidentes no se reportaban. No se reportaban porque lo que está midiendo aquí la gente, en general, le enchufan un Nagios, con suerte meten este tipo de KPIs y lo que encuentran es que no hay outliers porque ellos tienen definidos un umbral por arriba y un umbral por debajo. Y esto en realidad es algo que ha pasado por el medio. O sea, los datos están dentro de los umbrales que consideraba razonables. Hacer una predicción con herramientas tipo ARIMA o tipo de Machine Learning con Scikit-learn o algo así es muy sencillo. Y podemos llegar a hacer cosas como el ejemplito que pongo aquí, en el que lo que hago es predecir el comportamiento esperado y ver las desviaciones frente a ese comportamiento. Y sobre esas desviaciones es donde pongo los umbrales. Es decir, no pongo los umbrales por encima y por abajo en la gráfica inicial, sino en la segunda gráfica, que es ya la diferencia entre lo estimado, donde he tenido que hacer una estimación, he tenido que calcular qué es lo que yo espero que pase en mi entorno y lo que pasa realmente. Y ahí sí que estoy levantando ese tipo de alertas. Es un caso súper sencillo, súper tonto, no va a ningún lado, ¿vale? ¿Cómo atacamos esto? Pues bueno, hay herramientas como Prophet, de la que va a haber una charla, creo que después de la mía, en el otro lado, si no me equivoco, que hacen esto de una manera bastante inteligente. En mi experiencia, Prophet no me ha funcionado muy bien, quizá porque no lo he sabido usar. Pero yo lo que he hecho siempre es montarlo en este tipo de entorno. O sea, os voy a explicar los cuatro pasos básicos que yo doy en un proyecto para hacer este tipo de analítica muy fácil. En primer lugar, el feature engineering. Es decir, tengo que seleccionar lo que yo sé de forma intuitiva, viendo las gráficas, que está afectando al comportamiento, lo selecciono como features, lo añado a mi vector, lo añado como si fuese un KPI más que estoy midiendo, aunque parezca absurdo. Y esos son features como el día de la semana, el día del mes, la semana del mes, el mes o el quarter en el que estoy, el trimestre. Es decir, de simplemente el parámetro fecha lo he transformado en 5 medidas, en 5 features que estoy sacando y que a priori ni es rocket science lo que estoy haciendo ni nada parecido y parece que no va a aportar mucho valor. Pero solo con eso. Y al día siguiente irme a la web de Scikit-learn, buscar regresión, ver todos los modelos que Scikit-learn me propone de regresiones. Y decir, vale, voy a crearme un array de modelos y voy a meter todos sin tocar nada de parámetros, de metaparámetros, no tengo que afinar nada, voy a meterlos todos ahí al saco. Un gradient boosting, decision trees, no tengo ni idea de lo que significan. Simplemente me he ido a buscarlo en la web y he visto que hace cosas para hacer regresiones y no me meto en absoluto para nada. Los meto todos ahí en un modelo, divido mis datos en datos de prueba, datos de entrenamiento, simplemente cogiendo los últimos como datos de testeo y entreno todos los modelos y los pinto. Y pues tendré un batiburrillo de ese estilo con el que simplemente a primera vista voy a ver que pues una regresión logística me va a dar muy malos resultados, por decir algo,
y que resulta que, por ejemplo, un gradient boosting me da un resultado simplemente a la vista que tiene buena pinta. Ya está. Ya he terminado, ya tengo hecho la predicción de cómo está comportándose mi modelo. Por supuesto, esto va a ser súper mejorable, va a ser una cosa imperfecta, pero vamos, voy a estar a años luz de lo que estaba hace 2 días, porque estos son 2 días de trabajo, como mucho. Eso, en la mayoría de los casos, solamente el análisis exploratorio y pintar los resultados haciendo todos los modelos, en mi experiencia, ha sido más que suficiente para poner algo en producción. O sea, no ya para tener algún resultadito, sino para decir al cliente ya tienes algo nuevo. Si además nos vamos más allá y empezamos a hacer una analítica más compleja, en este caso, por ejemplo, lo que estoy pintando son correlaciones entre KPIs de medidas que he hecho en mi máquina, en mi portátil. He cogido la librería PSUtils, que es una pequeña librería de Python que me da un montón de información sobre mi sistema, sobre el estado de memoria, de CPU, de disco. Me da incluso información de procesos, que puede ser un poco más compleja de tratar. Pero digamos que simplemente he cogido los que me parecían así los más sencillos, los más razonables, y les he pintado con un golpe, en este caso de Seaborn, he pintado un mapa de correlaciones y ya veo que se está clusterizando, que hay cosas que se parecen, que hay cosas que aparentemente están súper relacionadas y otras que no lo están tanto. Bueno, la mayoría son cosas, pues eso, el espacio en disco usado y el espacio en disco libre, pues obviamente están súper correlacionados. Eso no nos resuelve nada. Pero haciéndole un golpecito más sobre esto mismo, nos lo llevamos en este caso a NetworkX, trazamos, esto es un mapa de un Spring, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, básicamente lo que estamos pintando cada bolita es uno de estos KPIs y le trazamos, digamos, como si fuesen muelles con una fuerza proporcional a la correlación que tiene con el resto de KPIs, y lo que hacemos con esto es clusterizar, encontrar grupos de KPIs que están correlacionados de forma natural, pues simplemente viendo los datos. Resulta que encuentro que este grupito de KPIs están correlacionados. Lo divertido de esto es cuando ese grupito de KPIs no son tan evidentes. Es decir, en este caso tenemos, si os fijáis, el disco aquí arriba, el disco libre, por ejemplo, el espacio de disco libre y la memoria inactiva. Y tiene una correlación muy fuerte. Es un ejemplo tonto, puede que no signifique nada. Pero eso lo voy a meter en un modelo. Igual que hemos hecho antes, cuando decíamos que simplemente sacábamos los datos de la fecha y lo poníamos a una regresión, pues ahora esto lo meto a un modelo que me diga cómo responde mi sistema ante cambios en alguno de esos parámetros. Es igual de sencillo, igual de tonto que lo que había hecho antes, y resulta que ahora lo que tengo es una cosa muy primitiva, pero algo parecido a un digital twinning de mi entorno, en el que tengo un modelo en el que puedo decir, vale, y si le subo la cantidad de memoria RAM a esta máquina de este clúster donde está correlado con todo esto en el funcionamiento ideal, ¿qué va a pasar con el resto de KPIs? Y esto me lo puede más o menos empezar a predecir. Obviamente hay que pulirlo mucho y demás, pero en una primera aproximación esto ya funciona. Bueno, con esto ya es un poquito lo que todos esperábamos, ¿no? Yo creo que lo que cualquiera podía esperarse de esto de IOPS, que en el fondo es lo que lleva haciendo Amazon muchísimo tiempo. Veo cómo está respondiendo el sistema, trato de hacer predicciones de lo que va a pasar y actúo de manera preventiva, pues añadiendo un nodo más a mi clúster, el escalado automático, este tipo de cosas. Ahora vamos a otro caso de uso que a mí me parece muy divertido, me gusta un montón y todavía no le he podido sacar chicha en un proyecto de verdad, pero que tiene mucho que ver además con las técnicas de las que estuvo hablando Aitor en la charla de Natural Language Processing de esta mañana. Vamos a intentar utilizar herramientas de Natural Language Processing para hacer analítica de logs.
Esto está bastante avanzado. Lo que os voy a presentar aquí, hay bastantes, perdón, hay bastantes cosas hechas. Os voy a presentar una herramienta pequeñita que resuelve un problema concreto y que a mí personalmente me parece la leche viendo el tipo de entornos en los que yo he trabajado y que nunca he podido usar algo así. Los Reduce se diseñó por gente de Red Hat, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, para el desarrollo de OpenStack, para analizar los logs de la integración continua en el desarrollo del propio OpenStack. Básicamente, lo que hace esta herramienta es coger un montón de baselines como datos que tenemos por arriba, que son todos los resultados todos los logs resultado de las integraciones continuas que has estado haciendo a lo largo del desarrollo de tu producto, y eso es nuestros datos de qué es lo correcto, qué es no lo correcto, lo normal, ¿no? A esos les aplicamos una serie de técnicas que suelen usarse en Natural Language Processing, y lo que hacemos es, cuando tenemos una nueva ejecución de esa integración continua que entra por aquí, cogemos los modelos que teníamos y sacamos un informe detallado de cuáles son las diferencias entre los logs iniciales y los logs que has conseguido ahora. Es decir, qué ha cambiado en mi entorno de una manera inteligente. Es una especie es como hacer un diff de toda la vida, pero esto es lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que es normal que cambie habitualmente y qué es lo que es una anomalía real y alguna novedad real. Bueno, utilizar esto son 3 patadas. Yo lo he probado con datos de prueba, no he tenido la oportunidad todavía de usarlo en entornos productivos. Pero vamos, es un pip install, ejecutar 2 comandos. En una primera aproximación ya te hace un diff inteligente solo teniendo un output bueno y un output malo, y en una segunda iteración puedes darle un paquete de un montón de outputs buenos o usuales y darle el malo para que te dé un estudio más avanzado. Respecto a cómo funciona, no me voy a meter ni de coña, porque además no es mi campo y no soy ni mucho menos experto, pero está en ese enlace que os pongo ahí, hay un notebook de Jupyter donde explica perfectamente el algoritmo y se entiende. Básicamente usa un hashing vectorizer, convierte a cosas numéricas usables las líneas de log. Y luego con Nearest Neighbors lo que hace es agrupar, clusterizar y detectar cuáles son los cambios. Ese dibujito de ahí es el aspecto que tiene, una vez las has pasado el vectorizer, el aspecto que tiene un paquete de logs, pues en este caso de 30.000 líneas de log aproximadamente. Y lo que os decía, intento que sean ejemplos muy de tocar con las manos, que mañana me voy a casa y lo puedo enchufar con datos reales en 2 patadas. No tengo que ponerme a hacer un gran proyecto de data science, invertir en inteligencia artificial, no. Son 3 herramientas que cualquier DevOps que sepa hacer un pip install puede probar a ejecutar en sus entornos. Como tercer caso, este ya es un poquito más ambicioso en cuanto al trabajo que tienes que hacer para conseguir este tipo de resultados, pero es uno con los que yo llevo ya emocionado de unos cuantos años y estoy peleando porque funcione, por implementarlo bien, y tiene que ver con protocolos y con seguridad. Monitorización de protocolos de protocolos y de behavior, joder, no sé decirlo en español, comportamiento, monitorización del comportamiento basada en detección de anomalías. Cuando hablo de protocolos estoy pensando en cosas del estilo de un circuit suite fallback en telefonía o el flujo de llamadas para establecer unas llamadas SIP, o en realidad el protocolo TCP/IP, que es uno de los casos en los que esto se aplica habitualmente. Supongamos que quiero monitorizar un entorno de estos que tienen un montón de mensajitos entre medias, complejos, con los que
no es fácil entrar al detalle de cómo debería estar funcionando y cuando algo falla y se nos cae una llamada, pues llegar a ver cuál ha sido el punto donde se ha roto la cadena, donde el protocolo se ha descompuesto, pues es muy complicado. ¿Qué es lo que se hace tradicionalmente? Pues lo primero, si son cosas de teleco, pues te estudias una carrera de teleco, te aprendes cómo funcionan esos protocolos y te codificas un montón de reglas en una herramienta de monitorización súper sofisticada y muy compleja. ¿Qué quiero hacer yo? Pues yo, que soy muy vago, que no quiero aprenderme esos protocolos ni estudiar teleco, pues me quiero construir un modelo que sea capaz de escuchar qué está pasando en el entorno, aprender cómo funciona, modelizarlo y después decirme cuando algo falle qué es lo que ha fallado, qué es lo que había diferente en esta llamada para que se cayese la llamada y no pudiese hablar con mi tía. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría? Me gustaría tener un entorno, o sea, un modelo capaz de aprender en tiempo real. Si algo cambia en la dinámica del sistema, pues porque ahora las llamadas ya no son en 4G, sino que son en 5G, no quiero reconstruir toda mi herramienta. Quiero tener simplemente que dejarla aprender el nuevo protocolo. Cualquier cambio en todo esto, la idea es que yo pueda simplemente dejar el sistema escuchando durante un tiempo razonable, donde las cosas aparentemente estén funcionando bien, y luego ver qué sucede. Que me ayude a hacer el root cause analysis. Esto es uno de los problemas con los que me he encontrado en muchos proyectos. Algo falla y lo que tú tienes que hacer no es tanto arreglar el problema, sino saber qué es lo que ha fallado dentro de todo ese batiburrillo de microservicios o de agentes que están actuando en ese entorno. Hacer, pues eso, intrusion detection, generación de tráfico. Para generación de tráfico es para lo que he visto este tipo de algoritmos. En TCP/IP lo que haces es pues, entrenar un algoritmo que aprende cómo es el tráfico normal tuyo y entonces le enchufas un generador que te finja estar metiendo tráfico a tu sistema y ves cómo va a responder cuando tengas una avalancha de llamadas, pero con un tráfico realista, con el tipo de mensajes que realmente va a recibir tu entorno. Y aquí me voy a meter un poquito más en la parte de Data Science y contaros algo de cadenas de Markov, si vamos bien de tiempo, que sí, ¿vale? Las cadenas de Markov se utilizan, bueno, no sé si estáis familiarizados, os suena al menos el término. Bueno, una cadena de Markov básicamente es digamos, una máquina de estados, un modelo estadístico en el que cada estado depende únicamente de cuál ha sido el estado anterior. Es decir, si yo estoy dando saltitos por un suelo de baldosas, la probabilidad de caer en una baldosa depende solamente de en qué baldosa estaba en el paso anterior, nada más. Esa es la premisa inicial de los modelos de Markov de primer orden. Para explicaros estos algoritmos, voy a utilizar la paradoja de Parrondo, que es una paradoja de teoría de juegos que lleva el nombre de un señor que fue profesor mío en la facultad y al que tengo mucho cariño y respeto y que me gusta utilizar cuando explico estas cosas, porque además me parece muy divertida. Digamos que el juego consiste en que podemos decidir jugar a dos juegos, el juego A y el juego B. En el juego A vamos a tirar una moneda que está trucada y que tiene una probabilidad de 1 medio menos epsilon de ganar y 1 medio más epsilon de perder. Es decir, es un juego perdedor. Es un juego en el que es un poquito más probable perder que ganar. También podemos decidir que queremos jugar al juego B. Esta es nuestra decisión. Nosotros decidimos si jugamos a A o si jugamos a B. Si jugamos a B, aquí entra una regla un poco tricky, que es, en función de cuánto dinero tenga yo, de cuántas veces haya ganado o cuántas veces haya perdido en el pasado, pues si el módulo de esa cantidad de veces que he ganado frente a un cierto, o sea, si esa cantidad de veces que he ganado es múltiplo de 3 o de 2, de un cierto m, pues voy a tirar la moneda 2. Y si no, voy a tirar la moneda 3. La moneda 2 tiene una probabilidad de ganar muy
O sea, un décimo menos epsilon de ganar y 9 décimos más epsilon de perder, es decir, que es un juego claramente perdedor. Y la moneda 3 tiene 3/4 menos epsilon de ganar y 1/4 más epsilon de perder, con lo que ahí, cuando juego con la moneda 3, es donde tengo alguna probabilidad de ganar. ¿En qué consiste la paradoja de Parrondo? Bueno, si empezamos a jugar aleatoriamente al juego A o al juego B, o jugamos siempre al A o jugamos siempre al B, vamos a perder. Es un juego matemáticamente perdedor. Pero existen determinadas consecuciones, de unas series inteligentes de cómo turnar entre el juego A y el juego B a la hora de elegirlo, con las que puedo terminar convirtiéndolo en un juego ganador. Esto se ha tenido bastante tracción en el mundo de la física, porque Parrondo lo proponía para aplicar a motores brownianos. O sea, se trataba de hacer algo parecido a un demonio de Maxwell para ganar energía en determinados sistemas, y bueno, por eso tuvo su éxito, se habló de ello incluso en Nature y es una cosa divertida. Pero en el fondo quedémonos solo con eso. Es un juego en el que mi jugada es decidir si juego A o juego a B, y en función de lo que decida, pues voy a tener más o menos probabilidades de perder. Si lo hago de manera descontrolada, voy a perder. Y si lo hago de una manera inteligente y aparentemente arbitraria, porque no parece algo lógico a priori, pues puedo conseguir ganar. Vale, vamos a intentar atacar a esto desde un punto de vista de datos. Imaginemos que todo esto de las monedas y de las probabilidades yo no lo sé. Yo lo único que sé es que voy a jugar al juego A o al juego B. Para mí todo lo demás es una caja negra. Yo tengo mis funciones en Python, en este caso para hacer la simulación, y en una le digo juego al juego A y me va a decir pues has ganado o has perdido. Y juego al juego B y me va a decir has ganado o has perdido. Es la única información que tengo. ¿Vale? Voy a intentar aprender cómo funciona eso, inferirlo. No sé la mecánica por debajo, no me meto ahí, no conozco el protocolo con el que está funcionando el sistema, pero sí sé el input, sí sé el output. Voy a intentar entrenar un modelo de Machine Learning para que eso funcione. Perdón. Lo que quiero hacer en realidad es empezar a jugar de manera aleatoria. Voy a jugar al juego A o al juego B. Lo único que voy a almacenar es la probabilidad. Bueno, voy a almacenar en realidad en esta tabla el número de veces que, habiendo jugado al juego A y ganado, en la siguiente vez he jugado al juego A y he ganado o he perdido. He jugado al juego B y he ganado o he perdido. Simplemente almaceno en esto sería una matriz de respuesta del juego, en este caso. ¿Perdón? Vale, perfecto. Pues esa sería mi matriz de respuesta, mi modelo está ahí metido dentro, y lo único que sé es, dado el estado en el que estoy, o sea, sé que acabo de jugar al juego A y he perdido, pues cuál es la probabilidad que tengo de ganar o de perder en función de que juegue al A o al B. Y con eso es con lo que voy a decidir a cuál juego. Pues con ese tipo de modelos podría poner una estrategia ganadora. Si queréis verlo un poquito más, no voy a entrar en más detalle porque quedan 5 minutitos, pero esto es la dirección de mi blog, que está infinitamente desactualizado, pero que está esto explicado con más detalle y con el código en una notebook de Jupyter, si queréis juguetear un poco y entenderlo mejor. La única idea es, esto en el fondo es un protocolo, esto que estaba pintando así con las bolitas es un protocolo que desconozco, algo que está funcionando por debajo, que para mí es una caja negra, y puedo simplemente, haciendo un poquito de estadística, inferir cómo puedo jugar a ese juego y salir ganando. Este tipo de analíticas se utilizan también en monitorización de logs, y en este caso este es un ejemplo muy bonito analizando el syslog de un entorno Linux, y directamente entrenando modelos de Markov lo que consiguen es
generar un syslog fake para pruebas o para lo que sea que actúe de manera muy parecida a como lo hace uno de verdad. Es decir, puedo fingir, sé cuáles son las probabilidades de saltar de un cierto mensaje de log al siguiente y puedo fingir que está sucediendo más o menos lo mismo que suele suceder en la realidad. Si estamos en protocolos del estilo, imaginemos una arquitectura orientada a eventos para un proceso de compra y supongamos este caso, ¿no? Estos son los pasos que se está dando durante un proceso de compra, se empieza el proceso, se despliegan los productos, se instalan, luego se cobran y luego se termina. Con estas aproximaciones estadísticas, lo que puedo saber es, cuando doy uno de estos saltitos, cuál era la probabilidad de darlo, cuál era el porcentaje de veces en el histórico que he dado ese salto y cuál es el porcentaje de veces que no. Cuando hace algo raro, se supone que cuando hay un error es algo raro, no es lo que pasa todos los días en un mundo ideal, pero se supone que si pasa algo raro es que no está funcionando bien. Y en este caso, por ejemplo, estamos viendo, pues aquí hay un final de proceso erróneo, he llegado a un mensaje de final de proceso erróneo con un 1,96% de probabilidad, pues vale, esto es una anomalía, lo detecto, pero me da igual porque lo estaba detectando igual con un mensaje de error. El caso divertido es este, en el que he instalado el producto, no lo he cobrado, he saltado directamente a un en proceso OK. Esto es muy interesante porque mi sistema, lo que yo había definido, mi protocolo, me ha dicho que todo ha terminado bien. Pero si lo analizo, cómo ha sido el protocolo por dentro, si hago este tipo de análisis de anomalías, vemos que en realidad eso no tenía sentido. Eso es un problema y es un bug en el entorno y muy gordo, porque no estoy cobrándole al cliente el producto que ya le he instalado. Vale, sobre estas cosas, pues sobre Hidden Markov Model, simplemente he puesto unos cuantos enlaces de herramientas, las herramientas en Python que ayudan a hacer estas cosas. Básicamente, el Hidden Markov Models Learn es una librería para hacer modelos de Markov, bastante sencillita, bastante asequible. GraphViz es con lo que estoy pintando los diagramitas, es una tool que se suele usar mucho para pintar diagramas UML y cosas así, que también tiene una API en Python muy sencilla, y NetworkX es lo que al final te permite, en sistemas mucho más complejos que los ejemplos que estamos poniendo aquí, pues analizar cómo esos flujos funcionan bien o no. Y para finalizar, como conclusiones que me gustaría dejar más o menos claras, debemos dejar de escribir los mensajes de log como si los fuese a leer una persona. O sea, leer logs es aburrido, a nadie le gusta leer logs. Tenemos que hacer que se los coma una máquina. Los logs son datos. Los modelos de datos, cuando tenemos un sistema complejo, también son datos. Tenemos que cuidarlos, porque los datos son el nuevo bacon. O sea, los datos son pasta, son muy jugosos. Y la última reflexión que quiero dejar abierta es si debo tener un científico de datos en mi equipo. O sea, cuando hablábamos de los modelos de DevOps, yo creo que todo el mundo asume ya que en un equipo Agile tiene que haber la figura de un DevOps para coordinar cómo se desarrolla el software. Y yo me pregunto, ¿debemos meter también ahí un científico de datos y que sea capaz de explotar este tipo de cosas? ¿O basta simplemente que cualquiera se ponga a hacer un poco de data science, se le meta en la cabeza que eso es útil, intente explotar esas herramientas? Pues no sé si se lee, pero en el dibujito había cambiado el texto de... Bueno, este es el chiste que supongo que todos conocéis de Python, el que sale en todas las slides. Pero aquí dice, estás volando como, y dice, pip install scikit-learn. O sea, no necesito, en mi opinión, aprender nada de data science, solo tengo que leerme un poquito las cosas de scikit-learn, jugar con ello, entretenerme y tener un poco de curiosidad para sacarle mucha más chicha a los datos que manejo. Y muchas gracias por hacer muchas preguntas. Yo tengo un par de preguntas, dos. Sí. Una es si tenéis equipo de Data Science, si hay comunicación, cómo comunican
si ponen en común los resultados con la gente no técnica y qué herramientas utilizan. Y la otra pregunta es el tema del versionado de los notebooks. Yo me encontré que no está resuelto y que es un Cristo, que tú lo ejecutas otra vez y que te da diferencias, aunque sea lo mismo. Sí. Si tienes alguna solución o... Esa es la gran pregunta. Pero eso es de MLOps. Eso es el otro lado, el usar DevOps para ahí. Pero sí, vamos, es algo que nos encontramos. Respecto a lo primero, es algo que es con lo que yo estoy peleando. Es lo que yo tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo y que quiero pelear. Los equipos, tanto en nuestra empresa como en todas partes, la parte de inteligencia artificial son los frikis del data science, los que están con sus Jupyters y que tienen una forma de trabajar que eso quizá ya está más avanzado, ¿no? El tema del versionado de modelos, lo de las templates de Jupyter bajo Git es complicado. Yo creo que en todo eso yo creo que sí que hay más tracción y sí que se están haciendo más esfuerzos. Pero en el camino contrario es muy difícil. Desde mi punto de vista, el valor que yo puedo aportar a los equipos donde estoy es el estar precisamente en medio de la gente de ahí y de la gente de operaciones. O sea, yo de formación soy más data scientist, digamos, o me gusta más eso y tengo más background en eso, pero en realidad trabajando he sido DevOps. Toda mi experiencia laboral es de DevOps prácticamente. Entonces, ahí me siento como esa pieza que no he visto en ningún sitio y que creo que hay que fomentar y que una precisamente los equipos de Data Science y los de DevOps. No sé si te estoy respondiendo, pero o sea, lo que quiero decir es que efectivamente están muy separados. O sea, es lo mismo que pasaba antes con la gente de infraestructura y la gente de desarrollo, que estaban separados. Llegó la figura del DevOps y la gente se concienció de que eso había que mergearlo. Y lo que yo defiendo es que con los data scientists está pasando lo mismo. Son una gente que están en otro mundo haciendo cosas de business intelligence, muchas veces más relacionado con el marketing y no se centran, muchas veces no explotan los datos de operaciones, no dan nada de feedback a la gente de operaciones y es algo contra lo que hay que luchar. No tengo la fórmula mágica para hacerlo bien, es algo que creo que hay que plantearse y hay que empujar y realmente pues es el reto, o sea, ese es el reto. Te decía porque... Y respecto a lo de las notas... bueno, sí. perdón. Nada, eso, que hace unos días me hablaban de una empresa que estaban intentando hacer como una plataforma para que la gente no técnica pudiese ver los notebooks y no sé si eso crees que tendría sentido, si no... Sí, de hecho en mi empresa también se están haciendo cosas en ese sentido. O sea, los notebooks de Jupyter están pensados para gente que venía de trabajar con Excel o de trabajar con R, de hacer sus cosas y incluso versionar notebooks de Jupyter es un infierno. Es muy complicado, no es algo que esté resuelto para nada. Hay cosas, hay herramientas, pero no funciona bien. Y eso es un sitio por donde hay que empujar. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, yo creo que él levantó la mano primero, así que... Cuando hablaste de usar aprendizaje con logs, en plan de logs de resultados correctos e incorrectos, ¿Sí? Entiendo que eso, por ejemplo, se podría aplicar para temas de integración continua, ¿no? Sí, para eso se desarrolló inicialmente esta herramienta LogReduce, fue precisamente para meter en los procesos de integración continua del desarrollo de OpenStack, que lo he dicho antes ya y no estoy 100% seguro, creo que era Red Hat el que lo desarrolló. Vale, pero bueno, supongo que era pero sí, es precisamente para eso. Tú tienes tus logs que suelen ser más o menos, y no solo para ver dónde ha habido un error cuando te falla la integración continua, sino para ver los cambios de código que has hecho en unos commits, cómo se reflejan en los resultados de tus logs. O sea, ¿qué cambia cuando yo toco una línea de código? ¿Qué cambia en los logs? ¿Qué cambia en los procesos cuando es un entorno complejo? Eso no es trivial para nada. Y esto te da, pues eso, las claves, en el fondo te da las líneas claras de un log de 50.000 líneas, dónde tienes que mirar para ver dónde han tenido efecto tus cambios y qué es lo que has tocado realmente del output. Entiendo que habrá interacción súper fácil con Jenkins o con cualquier tipo de herramienta, ¿no? Tú tienes tus logs de Jenkins, le enchufas el LogReduce y
y de hecho te saca directamente un reporte en HTML con las líneas resaltadas donde tienes que ponerte a mirar. Es mágico. Yo cuando lo vi la primera vez me pareció alucinante que eso existiese y yo no lo conociese todavía. Porque... Me parece maravilloso porque además yo estuve trabajando en un sitio donde hacían compilación de firmware de Android y los logs eran kilométricos. Claro. Hasta el punto de que incluso tardaba en cargar la vista HTML para ver el log en Jenkins. O sea que una cosa de esa me parece magia arcana. Sí, sí, sí. Vale, gracias. Gracias. ¿Tenemos tiempo de una pregunta más? Bueno, Víctor ahí delante. Sí. ¿Has trabajado con logs del sistema, así Sí. genéricos? Vale, entonces, dos cuestiones. LogReduce o cualquier otra herramienta similar tiene en cuenta o separa la parte semántica, digamos, de la que cambia, por ejemplo, la hora. Claro. Sí. Eso es lo más tricky, o sea, es lo primero que tiene que hacer. Típicamente, cuando se hace análisis de logs, eso se codifica a mano. Le dices cuál es la semántica, cuáles son las claves y dónde está el timestamp que no me importa. Pero estas herramientas lo que hacen es hacerte eso de manera automatizada en base a la estadística que tienes. O sea, yo tengo que las primeras líneas se repiten siempre, pues guay. O sea, el primer campo de todas estas líneas cambia siempre de uno a otro. En el fondo, lo que estás mirando es la entropía de la información. Es decir, es qué te aporta información de lo que tienes en un log y qué no. Con logs estructurados es muy fácil. Cuando tienes algo que te está logueando ya en un formato JSON y puedes diferenciar los campos, es trivial ver qué campos tienen información útil y cuáles no. Cuando tienes que parsear una cosa que está escrita para humanos, ahí es donde yo digo que está escrito para que dejemos de escribir las cosas como si lo fuese a leer una persona, es cuando tienes que meterle ahí, pues a tu, yo qué sé, en una pila LK, pues a tu log-stash le tienes que meter mucha más chicha, mucho más código para que lo resuelva. Este tipo de herramientas, que usando la vectorización de eso, con técnicas de Natural Language Processing, que en el fondo lo que nos está diciendo es que estamos escribiendo las cosas para humanos, porque necesitamos herramientas de lenguaje natural para poder entenderlo. Y eso es precisamente lo que hacen, o sea, vectorizan los... Entonces, si pudieras modificar el código fuente de un sistema Linux, ¿qué cosas cambiarías para tener un log semántico? Pues definir un formato más estándar para todos los logs, pero eso es mucho... eso es tocar mucho. Habría que pensárselo mucho, cómo se cambia eso, porque meter un JSON es absurdo. O sea, vas a tener un overhead solo de basura, de caracteres que no te aportan información brutal. En realidad, realmente, si tienes un syslog, el tipo de mensajes que tienes en el syslog ya tiene una estructura bastante razonable, bastante estructurada. El mayor problema es cuando estás en eso, en un caso de integración continua, donde los mensajes que estás leyendo es lo que el programador en Java puso con un log no sé qué, el de Python lo puso con un log no sé cuántos, unos tienen el timestamp en epoch, otros tienen la fecha bonita para que la lea yo mejor, y ahí es donde te vuelves completamente loco y necesitas algo así porque si no es imposible. Pero en un sistema Linux que las cosas ya está documentado cómo tiene que ser la salida del syslog y cuál es la sintaxis. Bueno, puedes picártela.